De nuevo acá iniciamos otra vez la grabación. Bienvenidos todos a esta clase de Romanos. Me tiene que hacer saber si me está escuchando o no me está escuchando. Y no sé, el computador de un momento a otro se volvió loco, completamente loco. Pero ya estamos de nuevo aquí. Gloria a Dios por eso. Estaba yo diciendo que hoy nos corresponde entrar a la lección número 2 y que la lección número 2 se llama Abraham fue justificado por la fe. Y que esta lección tiene como contexto bíblico todo el capítulo 4 de la carta de los Romanos. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 25. Ubíquese por favor ahí, Romanos 4, del 1 al 25, si es tan amable. Y me avisa cuando ya, por favor. Me avisa cuando ya. Ya, listo, Romanos capítulo 4. Hay alguien que tiene su micrófono activo, por favor. Encárguese de su micrófono. De esa manera, ya me encargué yo. De esa manera no vamos a tener ninguna clase de interrupción. Bueno, son varios versículos, ¿no? Dese cuenta usted, son 25 versículos. Son 25 versículos, entonces vamos a dividir esto en unas partes para poderlo estudiar. En primer lugar, vamos a estudiar los versículos del 1 al 8. Versículos del 1 al 8. ¿Sí? O si lo queremos hacer más corto, vamos a estudiar primeramente los versículos del 1 al 5. Digamos, del 1 al 8 sería una división, pero para desglosarlo aún más, vamos primeramente a ver los versículos del 1 al 5. Versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por justicia. Bueno, el versículo 1 se abre con una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? ¿Qué encontró o qué alcanzó o qué recibió o qué ganó Abraham nuestro padre? Y pregunta, según la carne. ¿Qué halló, qué encontró Abraham según la carne? Eso de según la carne, acuérdese del contexto que viene desarrollando el apóstol Pablo, eso de según la carne significa según las obras. ¿Qué alcanzó, qué mérito tuvo, qué recompensa obtuvo Abraham según las obras? ¿Qué galardón recibió, qué paga recibió, qué recompensa, qué título le fue otorgado por las obras? Por las obras. Porque como el judío se jacta tanto, se enorgullece tanto y dice que la justificación es por las obras, y para el judío, su papá es Abraham. Léalo conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 33. Y después vaya al versículo 37. Y después vaya al versículo 39. Son varios. Me avisa cuando ya, por favor. Juan capítulo 8, primeramente versículo 33, después versículo 37 y después versículo 39. Entonces primero versículo 33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cuando el Señor le estaba diciendo a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso está en el versículo 31. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos se rebotaron, no les gustó para nada que Cristo les dijera eso. Y entonces dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso es una mentira, ¿no? No que sean linaje de Abraham, sino que ellos dicen que nunca antes habían sido esclavos de nadie. Y eso es mentira. Ellos fueron esclavos de todo el mundo y siguen siendo esclavos de todos. ¿Cómo dices tú seréis libres?
El Señor responde en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Ellos se jactan, todavía lo hacen, ¿no? El judaísmo no ha cambiado mucho, la verdad. Pero ellos se jactan de ser salvos por linaje, de ser salvos por ser descendientes de ser salvos por ser hijos de. Como yo soy descendiente de Abraham, yo soy salvo. Como yo soy hijo de, yo soy salvo. Eso es como si el que pretendiera que porque es hijo de un pastor, o porque es hijo de una persona que predica el evangelio, o porque es hijo de una persona que es salva, automáticamente ya por eso es salvo. Pregunta, ¿el ser hijo de una persona salva, el ser hijo de una persona que ha sido justificada por la fe, automáticamente justifica a su descendencia? ¿Automáticamente salva a su descendencia? ¿O será que la salvación es algo individual? ¿O qué entiende usted cuando la escritura dice, porque dos estarán moliendo en el campo, uno será dejado y otro será llevado? Dos estarán acostados durmiendo en la misma cama, el uno será llevado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es completamente individual. Que usted debe procurar creer y asegurar la salvación, porque esto no es por psicosis, esto es por convicción, que es una cosa completamente diferente. De modo que yo debo asegurar mi salvación, hacer firme mi vocación y mi elección, como le enseña la Sagrada Escritura, y enseñar lo mismo a los demás. Pero el hecho de que yo sea salvo no le asegura la salvación a mis hijos. Y el hecho de que yo sea salvo no le asegura la salvación a mi esposa. Y el hecho de que yo sea salvo no le asegura la salvación al esposo, ni a los papás, ni a los abuelitos, ni a los tíos, ni a los primos, ni a los vecinos. No. Mamá, pero usted tanto allá metida en la iglesia, la mamá está haciendo algo, está sembrando para cosechar, y quien va a cosechar es ella misma, la mamá. Claro que hay bendiciones que salpican a los hijos, al marido, a la esposa, pero son salpicaduras de bendición. Aquí usted no puede hablar de salvación. O sea, no puede ser que la bendición lo salpicó y terminó siendo salvado sin creer. No, si no hay fe, como lo vimos en la lección anterior, en donde hablamos de la fe como el único medio de salvación, si no hay fe, si no hay arrepentimiento personal, individual, no hay salvación para nadie. Pero ¿no será que mi marido, por ser buena gente, su marido no es buena gente? Su marido es un impío. Pues no será que mi esposa por ser tan buena gente, o mi mamá por ser tan buena gente, o mi abuelita por ser tan buena gente, o mi hijo o mi hija por ser tan buena gente, que no son buena gente. Que ya pasamos por Romanos capítulo 3, en donde en su diagnóstico la conclusión es que el hombre, la raza humana, está totalmente depravada, aunque tenga apariencia de piedad, aunque tenga apariencia de devoción, aunque tengan apariencia de buenas personas, están totalmente depravados, no quieren saber de Cristo, no quieren saber del Evangelio, le sacan el cuerpo, dicen que oran a su manera, dicen que adoran según sus formas, dicen que no necesitan congregarse, no necesitan buscar, no tienen ganas, no tienen sed, no tienen hambre, pero dicen que son salvos porque nunca le han hecho daño a nadie. Eso no es cierto, porque ese es un juicio que ellos hacen sobre sí mismos, y así no se vale. O sea, un juicio que yo hago sobre sí mismo y en el cual yo me declaro que yo soy buena persona. No. El juicio lo hace Dios. Romanos 2. El justo juicio de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3. Dios es quien tiene la verdad, que Él haga el juicio, que Él me escanee y emita el dictamen totalmente depravado sin Dios. Volvemos a Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Se jacta tanto de que es hijo de Abraham, se jacta tanto de que es descendiente de Abraham, pero ¿qué halló, qué recibió, qué encontró, qué se le otorgó a Abraham según la carne o según las obras o según su propia conducta o según su propio comportamiento? La respuesta es
Acuérdese usted de dónde era Abraham. ¿De dónde? Responda esto, por favor. ¿De dónde era Abraham? ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos, muy bien. Ur de los Caldeos, ¿dónde queda? Pues en Babilonia. En Babilonia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al ser Abraham un caldeo, es Abraham un babilonio. Eso quiere decir que tiene las costumbres, las ideologías y todo el paganismo y toda la situación y toda la cosita aquella de los babilonios. Idolatría, inmundicia, miscelánea de pecados, no creen en el único Dios verdadero, pero sí creen en todo lo que se mueve, los babilonios, ¿no? Los babilonios adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas. Los babilonios se adoraban ellos mismos. De ahí saca Dios a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Qué halló, qué se le otorgó a Abraham según su buena conducta? Lo primero que tendríamos que preguntarnos no es ni siquiera qué halló, o qué sacó, o qué recibió. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cuál buena conducta? ¿Cuál buen comportamiento? ¿Cuáles buenas obras? La pregunta en realidad no es qué halló, qué encontró, sino cuáles buenas obras. Cuando dice que Abraham tuvo buenas obras, ¿a qué buenas obras se refiere? Abraham era nada. Era un individuo totalmente condenado, totalmente depravado. Igual su mujer, igual su sobrino. Fue alguien a partir del momento en que el Señor en gracia y en misericordia lo llamó. Y lo escogió el Señor por obras. El Señor llamó a Abraham por obras. El Señor le hizo un llamamiento a Abraham por obras. El Señor le dio propósito a la vida de Abraham por obras. El Señor le dio proyecto a la vida de Abraham por obras. El Señor fue benevolente con Abraham por obras. ¿Cuáles obras? Las mismas obras que tenía usted y que yo tenía cuando estábamos sin Cristo. O sea, ¿cuáles? Las mismas buenas obras que nosotros teníamos cuando estábamos sin Dios. O sea, ¿cuáles? Las mismas buenas obras que tenía Gloria Chávez cuando estaba sin Cristo. O sea, ¿cuáles? Las mismas buenas obras, buen comportamiento que tenía Estefanía Caballero cuando estaba sin el Señor Jesucristo. ¿Cuáles? El mismo buen comportamiento que tenía Germán Santamaría cuando andaba sin el Espíritu de Dios. ¿Cuál? La misma buena conducta que tenía Mario Poveda cuando andaba sin el Evangelio. ¿Cuál? Dese cuenta la jactancia. ¿Cuál jactancia? ¿Cuál? ¿Se acuerda del versículo 27 del capítulo 3? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué se jacta? ¿De qué se enorgullece? ¿De qué se las da? Y el mismo apóstol responde, ¿dónde pues está la jactancia? Y dice, queda excluida. No es que aquí no pueda haber ninguna clase de jactancia. Obras, ¿cuáles obras? Mundanas, impías. Buenas obras. Es que yo siempre he sido buena persona. No, por favor. Tiene que pensar conforme a la Sagrada Escritura, cuál buena persona ni cuál buena persona. No hemos sido, no éramos buenas personas, ¿no? El Señor nos salvó de pura gracia. Gracia significa que no me lo merezco. No merezco absolutamente nada, ni una migaja, ni una borona. Nada de la bendición del Señor, nada de la salvación del Señor.
Esto le funciona es al que lo reconoce y no le funciona al que no lo reconoce. En esto tenemos que ser claros y tenemos que ser enfáticos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según su buen comportamiento? ¿Cuál buen comportamiento? Versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, a eso se refiere cuando en el versículo 1 habla de la carne, de las obras de su carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, recuerde que la palabra justificar significa declarar inocente, que incluye ser salvo. Entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, o porque si Abraham fue declarado inocente por las obras, o porque si Abraham fue salvado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Claro. ¿Tiene de qué gloriarse? Por supuesto. Sería el único ser humano que logró salvarse por su buen comportamiento. El único. Tiene de qué gloriarse, dice el apóstol, pero no para con Dios. O sea, por más que Abraham hubiese sido lo suficientemente bueno como para ganarse la salvación, piensa en esto. Por más que Abraham hubiese sido lo suficientemente bueno como para ganarse, note lo que estoy viendo, para ganarse la salvación, se la ganó. Tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, si fue lo suficientemente bueno como para ganarse la salvación, igual, Dios no lo admira. O sea, en Dios no se produce ninguna clase de admiración, ninguna clase de maravilla. Dios no le va a aplaudir. ¿Y por qué no le va a aplaudir? Porque si eso fue así, y no fue así, pero si eso fue así, es que el apóstol Pablo está argumentando, pero también hay un tono de sarcasmo ahí, pero también hay un tono de reproche ahí. Porque si fue así, al fin y al cabo lo que hizo Abraham, al cumplir la ley de Dios y salvarse, fue exactamente lo que le tocaba hacer, lo que le correspondía hacer. Entonces, ¿cómo va a esperar que le aplaudan? ¿Cómo va a esperar que Dios se maraville? ¿Cómo va a esperar que Dios lo admire? ¿Cómo va a esperar que Dios lo felicite? O que Dios le dé un cartón, un diploma, una medalla, una condecoración, una bandita laureada. No, no lo va a hacer. El tema es que Dios dejó su ley. Y lo que los seres humanos debíamos hacer era obedecer la ley a la perfección. Ninguno lo hizo. Si Abraham en la especulación sí lo hizo, solamente hizo lo que le tocaba, lo que le correspondía hacer. El hecho de que los demás no lo hayan hecho no quiere decir que este Abraham sea el duro, pues, sino que fue el que hizo lo que le correspondía a él hacer. Eso es como se matricularon para octavo, para noveno, para décimo y para 11. Se matricularon 25. 25. Al final, 22 perdieron el año. O perdieron el año. 3 pasaron el año. ¿Que le bajamos el cielo a los 3 que pasaron el año? ¿Le regalamos una estrella a los 3 que pasaron el año? ¿Le encimamos una nube a los 3 que pasaron el año? ¿Les damos bicicleta, monopatín, moto, carro y camioneta a los 3 que pasaron el año? No. Pero mire que 3 pasaron el año, 22 perdieron el año. Si usted lo ve desde el punto de vista de la justicia, usted dirá, lo que hicieron los 3 al pasar el año, exacto, era su deber, eso era lo que les tocaba. Pero como yo siempre estoy comparando, porque así es la humanidad caída y torcida y depravada, como siempre estoy comparando al que pasó el año con el que no pasó el año, como siempre estoy comparando al que va ocupando el primer puesto con el que va ocupando el puesto 15, pues ahí lógicamente yo voy a dividir a los seres humanos entre los mejores y los peores.
Pero así con Dios no es. Con Dios no es así. Si 3 pasaron el año, no se les va a aplaudir. Ellos tenían que estudiar y tenían que pasar el año. O sea, les están pagando la matrícula, les están pagando la pensión, les están dando uniformes, les están dando la facilidad de que estudien, la oportunidad de que se capaciten, viven en una casa donde tienen desayuno, almuerzo y comida, donde tienen servicios públicos, donde tienen su propio cuarto, o al menos su propio colchón, o al menos su propio rincón. No como otros casos en donde oportunidad de estudio pues no hay porque le tocó a mi hijito trabajar desde pequeño, pero en este caso del ejemplo que le estoy planteando, sí hubo la oportunidad de estudiar y si hay la oportunidad de estudiar y si esa señora o ese señor que se llama papá o mamá o quien quiera que sea que le esté subsidiando el estudio, se está esforzando y lo está pagando, lo mínimo que debe hacer, pero lo mínimo que debe hacer es tener buen rendimiento académico. Es pasar todas las materias y pasar el año. Eso es lo mínimo que tiene que hacer. Y al final, pues no espere que la vieja esta o el viejo este, pues eres el mejor. Si se lo dicen, hay que subir la autoestima. Pero reflexionando, hombre, solamente hice lo que yo tenía que hacer. Porque es que yo estoy estudiando gracias a la sangre de los demás, al sacrificio de los demás. Entonces es lo mínimo que yo tenía que haber hecho. Pero ¿quién me va a aplaudir? ¿No? Y si me aplauden, pues son excelentes personas. Pero ese aplauso sobra. Y lo mismo que está diciendo acá. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, que le aplaudan. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Le va a aplaudir todo el mundo. Apláudale quien quiera. Apláudale si quiere usted. Pero Dios no le va a aplaudir. Dios no le va a aplaudir. ¿Por qué? Porque Dios dice pues, que es lo mínimo que usted tenía que hacer. Obedecer la ley y ser salvo por la ley. Eso en el supuesto, en la suposición de que Abraham hubiese obedecido perfectamente la ley. Pero yo ya le pregunté hace un ratico de dónde era Abraham y usted me dijo de Ur de los Caldeos. Entonces dése cuenta de que eso que Abraham obedeció la ley no era sino una suposición. No es cierto. Abraham nunca obedeció la ley de Dios. Nunca ni se esmeró ni se esforzó tampoco por obedecer la ley de Dios. Perdón. Pero el judío es así. El judío se jacta y se jacta de sus mentiras. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la escritura? O sea, ¿qué dicen los judíos? Que Abraham es el duro, que Abraham fue justificado por las obras de la ley, que Abraham tuvo un buen comportamiento, que Abraham fue santo, 3 veces santo, y que yo soy hijo de Abraham. Y al ser hijo de Abraham, entonces yo soy salvo por descendencia. Punto. ¿Eso es lo que dice el judío? Sí. Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura? Dice Pablo. ¿Qué es más importante, lo que dice el judío o lo que dice la escritura? ¿Qué es más importante, lo que dice el gentil o lo que dice la escritura? Responda usted. ¿Qué es más importante? ¿Lo que le dice a ese familiar que está inconforme porque usted está buscando a Dios o lo que dice la escritura? ¿Qué es más importante? ¿Lo que le dice el esposo o la esposa, con todo el respeto si me está escuchando? Pero es que hay que poner a Cristo en primer lugar. No quiere decir que usted no sea importante. Lo que quiere decir es que usted no es tan importante como Cristo y creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que le dice el esposo a la esposa o lo que dice la escritura? ¿Lo que le dice el papá a la mamá o lo que dice la escritura? ¿Lo que le dicen los hijos o lo que dice la escritura? ¿Lo que le dicen los vecinos o lo que dice la escritura? ¿Qué es más importante? ¿Lo que le dice el predicador o lo que dice la escritura? ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted piensa, lo que usted se dice a sí mismo o lo que dice la escritura? Creo que la respuesta es obvia. Claramente, lo más importante es lo que dice la escritura. Entonces Pablo en el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? O sea, ustedes dicen eso. Y están convencidos de eso. Y se jactan de eso. Y aplauden. Y se creen esa mentira. Pero ¿qué dice la escritura? La escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En dónde está escrito? Si usted tiene una Biblia de referencias, le va a decir que eso está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y usted, como ya está entrenado, pues lógicamente usted va a abrir su Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6. Vaya, busque, ahora. Y me avisa cuando llegue a Génesis 15, 6. Léalo y me dice si el apóstol Pablo está citando correctamente el Antiguo Testamento. Si el apóstol Pablo está exponiendo correctamente el Antiguo Testamento.
Si es el Espíritu de Dios ahí guiando a Pablo, ¿sí o no? Correctamente. ¿Por qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese texto, ¿qué es lo que enseña? Habla de justicia, justificación, declarado inocente, salvación. Fue salvo. Pero fue salvado ¿cuándo? Génesis 15:6. Fue salvado ¿cuándo? Léalo y responda. ¿Cuándo fue salvado? ¿Cuándo fue declarado inocente? ¿Cuándo fue justificado? ¿Cuándo? Eso. Bien. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? Cuando creyó. Cuando se comportó, no, cuando creyó. Cuando se portó bien, no, cuando creyó. Ahora, si fue salvado cuando creyó, quiere decir que buena conducta no tenía. Quiere decir que buen comportamiento nunca tuvo. Y le tocó ser salvo de la misma manera como le tocó a usted y como me tocó a mí. Por gracia. Por medio de la fe. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 3, versículo 28? Texto que se dejó como tarea. Mire, Romanos capítulo 3, versículo 28 lo va a decir de memoria inmediatamente. María Liliana Franco Barrios, activas tu micrófono. ¿Y qué dice Romanos capítulo 3, versículo 28 de memoria? Muchas gracias. ¿Tarea? Sí, claro, tarea. Liliana. Sí, señor. Hola, Liliana. Uy, no me asustes. Hola, ¿cómo estás? Hola, pastor. Bueno, Romanos 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Excelente, Liliana. Muy bien. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión hasta Romanos capítulo 3, versículo 28. Después pasa el apóstol a poner un ejemplo, a hablar de Abraham. Abraham como ejemplo. ¿Abraham fue justificado por las obras o por la fe? El judío dice por las obras. Y Pablo dice, ¿qué dice la escritura? La escritura dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado, fue salvado cuando creyó. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Fue salvo por fe. Entonces, acuérdese de Juan capítulo 8, textos que leímos hace un rato, 3 versículos, en donde los judíos alegan que es que somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham, somos los hijos de Abraham. Y el Señor entonces en Juan capítulo 8, como lo va a hacer nuevamente en Romanos capítulo 9, todavía falta para eso, pero en Romanos 9, pues va a decir, si usted se refiere al linaje según la carne, según la sangre, según los genes, pues sí, son descendientes de Abraham. Pero si usted está hablando de una descendencia espiritual, no son hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham son los que hacen lo mismo que hizo Abraham con el Evangelio. Los hijos de Abraham son los mismos que hizo o son los que hacen lo mismo que hizo Abraham con Cristo. O sea que, pues creer. Los hijos de Abraham son aquellos que hacen lo mismo que hizo Abraham con los pecados. O sea que, arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué prefiere ser uno? ¿Descendiente físico según la carne de Abraham o descendiente espiritual de Abraham? Pues descendiente espiritual de Abraham. Por eso la carta a los Gálatas dice que usted y yo, que somos creyentes en Cristo, usted y yo somos hijos de Abraham. Usted y yo somos descendientes de Abraham. Y por esa razón las promesas que se le hicieron a Abraham, el papá espiritual, pues esas mismas promesas son heredadas por nosotros los hijos, que somos los creyentes, su descendencia espiritual. ¿Cómo le parece esto?
Usted es hijo de Abraham, no porque tenga la sangre de Abraham corriendo por sus venas, sino porque hay algo más importante. La sangre, la misma sangre que lavó a Abraham, es la misma sangre que lo lava a usted. Eso es mucho más importante. Porque ¿qué dice la Escritura? Volví a Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora note que dice contado, le fue contado. Defíname ahí el término contado, se le contó. ¿Cómo así? Se le contó. Hay dos definiciones básicas de la palabra contar ahí. Regáleme una. Contar, se le contó. Se le contó por justicia. Se le contó por justicia. Contar significa contar, contar, contar. Se le sumó, muy bueno. Contar, se incluyó, muy bueno. Contar, se agregó, muy bueno. Incluir otra vez, muy bien. Contar, se le contó. Se le contó. Se le contó por justicia. ¿Sí? Claro. Se le contó por justicia. Cuando Abraham creyó, se incluyó, fue incluido entre los justos. Eso es lo que está diciendo. Cuando Abraham creyó, fue sumado a los justos. Cuando Abraham creyó, se le hizo pertenecer al grupo de los justos, al grupo de los salvos. Eso es lo que dice el texto. Pero al mismo tiempo, pues, la palabra contar, ¿qué significa? Ya viéndolo desde otro punto de vista, la palabra contar, se le contó. La palabra contar significa contar. Contar. ¿Contar qué? Contar una moneda, dos monedas, tres monedas, contar números, contar billetes, contar lo que quiera contar. Contar significa sumar. Eso significa contar. ¿Sí? ¿Cuántas veces al día usted cuenta? Hay personas que no salen de las cuentas. Otras muy difícilmente cuentan, pero cuentan. Se le contó o se le sumó. Se le sumó. Ok. ¿Por qué? Porque la fe, aparte de ser una ley, se dijo en el versículo 27 de Romanos capítulo 3, la fe es la moneda del reino de los cielos. Así como en este país, Colombia, usted no puede hacer nada a menos que tenga la moneda del país, es decir, el peso colombiano. No puede hacer nada. Y eso le dice el libro de Eclesiastés, el dinero sirve para todo. O sea, ahí está en la Biblia, ¿qué hacemos si eso es lo que dice la Biblia? Si usted está en México, no puede hacer nada sin el peso mexicano. Si usted está en Estados Unidos, usted no puede hacer nada sin el dólar. Si usted está en Europa, usted no puede hacer nada sin el euro. Así, de la misma manera, si usted pertenece al reino de los cielos, usted no puede hacer nada sin la moneda del reino. La moneda del reino es la fe. Y la Biblia habla de individuos que tenían poca fe. ¿Se acuerdan? Y también habla de individuos que tenían una fe más grande. ¿Se acuerdan? Y la Biblia habla de individuos que tienen una fe enorme, una fe gigante. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y a los discípulos les dice, ustedes no pudieron expulsar el espíritu inmundo por su poca fe. Unos tienen poca fe, unos tienen poco dinero, poca moneda, y otros tienen mucha fe. Es más, la Biblia es clara al decir que Dios escogió a los pobres de este mundo para que fuesen ricos en la fe. Note, rico en la fe. O sea que en el espíritu, en el lenguaje del reino de los cielos, hay una moneda que es la moneda del reino que se llama la fe. Y esa moneda en el reino se contabiliza. Esa moneda en el reino puede ser poca, puede ser mediana o puede ser grande.
Eso quiere decir que en el reino de los cielos hay estratos, como en este país, como en toda sociedad, en el reino de los cielos hay estratos, pero lo que define el estrato no son los pesos colombianos, no son los dólares, no son los euros. Lo que define el estrato, y el estrato tiene que ver con la calidad de vida, lo que define el estrato, lo que define la calidad de vida es pero esa palabrita sola no sirve ahí. Es de la misma manera como en nuestra sociedad. Lo que define el estrato, por lo tanto, lo que define la calidad de vida es dígalo completo, lo que define el estrato, por lo tanto, lo que define la calidad de vida en este país es la, a ver, que alguien lo diga completo, no hay respuesta completa todavía. No hay respuesta completa todavía. Pero dígalo completo, porque yo lo acabé de enseñar completo. Entonces dígalo usted completo. No, no está respondiendo completo. Responda completo. Mire el planteamiento y mire la pregunta. Lo que define el estrato en esta sociedad es, lo que define la calidad de vida en esta sociedad es, sociedad, Colombia, es sociedad, Colombia, no estoy espiritualizando. Por ahí va, pero eso le falta, le falta, le falta, le falta, le falta. No, no espiritualice nada, no estamos espiritualizando todavía. En este país, Colombia, lo que define el estrato, por ahí va Natalia, lo que define el estrato, por lo tanto, lo que define la calidad de vida en medio de esta sociedad en la cual vivimos, que no puede espiritualizar, no saben de verdad en qué es lo que estamos diciendo en este momento. Ahí está muy bien. Excelente, Germán. Excelente, Liliana. Muy bien. Cuando Liliana dice cuánta plata hay, cuánta, cuantificar, contabilidad, contabilizar, contar, cantidad. Lo que define el estrato no es la plata. Usted dice la plata, pero lo que define el estrato es la cantidad de plata, no la plata, la cantidad de plata. Usted pertenece al estrato al que pertenece por la cantidad de plata que tiene, por la cantidad de plata que maneja. Si usted tuviese menos plata, menos pesos colombianos o menos dólares o menos euros, pues usted a qué estrato pertenece y qué calidad de vida tendría. Pero si usted tuviese más dinero, pertenecería a otro estrato y cómo sería su calidad de vida. ¿Es o no es? ¿Así funciona o así no funciona nuestra sociedad? Díganme. ¿Funciona o no funciona así? ¿Así es o no es? ¿Ha analizado la sociedad? Usted que es persona grande, ¿ha analizado la sociedad? El que tiene menos plata, uy. El que tiene un poquito más, y el que tiene más, pues, así es. Ok, ahora, mi estimado hermano, ahora sí espiritualizamos. Ahora sí. Recuerde que es que no se puede espiritualizar de entrada. Lo primero que hay que hacer es literalizar. Si usted ya entendió la literalidad de un ejemplo, pues después puede pasar a espiritualizar. Ahora sí espiritualizamos. En el reino de los cielos, lo que marca el estrato, lo que define la calidad de vida que tengo como hijo de Dios es, responda, es, muy bien, Lilian, excelente, es la cantidad de fe que se tiene, punto.
Si usted tiene mucha fe, el Señor le dice lo mismo que le dijo a la sirofenicia o lo mismo que le dijo al centurión. ¿Qué les dijo? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. O sea, lo que quiera. Que se haga con usted lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque grande es su fe. Mientras que a los discípulos les dice, ustedes no pudieron, o sea, con ustedes no se va a hacer como ustedes quieren. No. Sus deseos se quedan en deseos. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Si nos damos cuenta cómo es que funciona y por qué el texto dice, se le contó 1, 2, 3, 4, 5. Se le contó por justicia. Porque ahí hay un intercambio. Fe por salvación. Salvación por fe. ¿Y qué es un negocio? Desde el punto de vista secular, ¿qué es un negocio? Desde el diccionario, negocio, 2 puntos. ¿Qué es un negocio? Excelente. Un negocio es una transacción comercial. Cuando usted habla de una transacción, está excelente. Está hablando de un intercambio. O sea, usted me da algo, yo le doy algo. Eso es un negocio. Es como un trueque. Muy bien, Gloria. Creo que ya está completamente entendido. Eso es como un trueque. Es una transacción, ¿cierto? Es un intercambio. Muy bien, Germán. Es un trueque. Muy bien, Gloria. Usted me da algo, yo le doy algo. Hicimos un negocio. Punto. Usted se fue satisfecho, yo me fui satisfecho. Yo me fui contento, usted no se fue contento. Yo hice un buen negocio, usted hizo un mal negocio. O yo le di a usted y usted no me dio a mí. Usted se fue contento y a mí me tumbaron. Buenos negocios, malos negocios. ¿Es o no es? Así. Ahora, alguno dirá, uy, no, pero es que a mí no me parece que esté utilizando aquí en un estudio de salvación o de justificación la palabra negocio. La palabra negocio no entra aquí. No falta. Y entonces tendré yo que repetirle a usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años, cuando Él, con una mentalidad sumamente sabia, inteligente, dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesucristo entendía la vida cristiana de esta manera. La vida cristiana, la vida con Dios, es como la vida de negocios. Usted debe tener algo para poderlo intercambiar por algo que usted necesite más de lo que usted tiene, más que lo que usted tiene. Por ejemplo, usted puede tener plata, pues no tiene zapatos. Piensen en esto, usted tiene plata pero no tiene zapatos, los deditos se le están saliendo por entre la suela. Usted tiene plata pero no tiene zapatos, tiene plata pero necesita más los zapatos. ¿Qué hace usted? Sacrifica, se deshace de una porción de su dinero para adquirir en la transacción comercial algo que usted necesita más que la plata que tiene en el bolsillo. Y todos los días pasa, ¿no? Todos los días hay que comprar arroz, papa, proteína, bueno, lo que sea. Yo no como ni arroz, de eso no estamos hablando. Bueno, entonces usted todos los días tiene que comprar zanahoria, lechuga, brócoli, rúgula y toda esa cosa, listo. Todo eso que le gusta comerse. Igual es una transacción, porque hay algo que usted necesita más que la plata que tiene en el bolsillo. Eso, Marta León dice, bueno, yo tengo una necesidad de cubios. Entonces dice, yo necesito más los cubios que la plata. Entonces yo llevo mi plata y los intercambio por cubios. ¿Es o no es? Y el Señor entendía la vida cristiana así. Entendía, mire, usted en la vida cristiana va a necesitar varias cosas, muchas cosas. Y usted necesita algo desde la perspectiva del reino de los cielos para hacer un intercambio comercial, espiritual, con Dios.
Es obvio que el Señor no le va a intercambiar, o sea, no le va a hacer el negocio por pesos colombianos, ni por pesos mexicanos, ni por dólares, ni por euros, ni por la moneda que sea. Porque la única moneda en el reino de los cielos, la única moneda, solamente hay una, es la fe. Es la fe. Pero póngase usted a pensar en lo siguiente. El Señor Jesucristo no solamente habló de la vida cristiana como una vida de negocios, de transacciones comerciales espirituales, sino que también lo demostró. Porque siempre que alguien venía buscando de él un milagro, el Señor le preguntaba lo mismo. El Señor le exigía lo mismo, el Señor le indagaba lo mismo. ¿Qué le preguntaba? Acuérdese, vienen los ciegos. ¿Qué pregunta el Señor? ¿Qué pregunta el Señor? Rompen el techo 4 individuos, bajan a un paralítico. ¿Qué fue lo que el Señor vio? El texto dice, al ver Jesús, ¿qué? ¿Qué era lo que siempre preguntaba? Y siempre exhortaba también. A los 4 que rompieron el techo y bajaron al paralítico, el Señor dice de ellos, al ver Jesús, la fe de ellos. Al ver la fe. ¿Qué es la fe? La moneda del reino. O sea, al ver Jesús que tenían con qué hacer el intercambio, al ver Jesús que tenían con qué hacer la transacción, al ver Jesús que tenían con qué hacer el trueque, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al centurión que le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta moneda del reino. Si usted cada vez que encuentra la palabra fe, usted entendiera fe como la moneda del reino, su vida cambiaría. Porque allá en Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo, el cristiano, el creyente, por la cantidad de moneda del reino que tenga, que es la fe, vivirá. ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Poca moneda del reino. Pero si tiene lo que le alcanza, en el caso de Marcos capítulo 9, ¿por qué no pudimos expulsar el demonio? Por vuestra poca fe. No dice que no tenían. No dice que no tenían moneda del reino. Dice que sí tenían moneda del reino, pero tenían poca moneda del reino. Y como tienen poca moneda del reino, pues no les alcanzó para esa transacción. ¿No le ha pasado a usted? O sea, usted va, se antojó de un bolso, de una chaqueta, de un pantalón, de unos zapatos. Usted entró por pura curiosidad, preguntó. Usted llevaba 50.000 pesos y eso vale 100.000. ¿Qué quiere decir? ¿No tiene plata? No, sí tengo plata. Tengo 50.000 pesos, pero vale 100.000. Eso quiere decir que tiene poca plata, que no le alcanza para comprarse eso que usted quiere comprarse. Es exactamente lo mismo. ¿Y cómo le parece entenderlo así? ¿O cómo le parece repasarlo así? Responda, por favor. Gracias. Entonces, por sobre todas las cosas, esfuércese por
hacer crecer, multiplicar, sobreabundar en fe, ya que el Señor solamente negocia o negocia con la gente que tiene con qué pagar en el reino de los cielos. Como la de Simón el Bobito, ¿no? Que llamó al pastelero a ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes quiero ver qué. Así es exactamente con Dios. Pero antes quiero ver qué. Mientras usted escribe, pero antes quiero ver qué. ¿Se acuerda? Yo sé que sí, es de nuestra época. Pero antes quiero ver ese cuartillo, ¿se acuerda? ¿Con qué has de pagar? Ay, Señor, que yo quisiera salud, sanidad, prosperidad, restauración, la conversión de fulano. Señor, crecer en este aspecto, una cosa, la otra, claro que sí. Hay, sí hay, claro que hay. Pero antes quiero ver ese cuartillo con que vas a pagar o antes quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Esto es el verdadero evangelio de la prosperidad. No como algunos lo quieren hacer ver, que dicen, el Señor le intercambia a usted sanidad por dinero. No. O el Señor le intercambia a usted buenos trabajos por dinero. No, 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 no. O el Señor le intercambia la salvación de su esposo, de su esposa por dinero. No, no, no. Mire lo que yo le estoy diciendo, que no es así. Que no se deje engañar. Que no se deje meter los dedos a la boca. Que usted sabe lo que la obra necesita y se requiere y lo que debemos dar todos, diezmos, ofrendas y siembras. Pero más de eso es una mentira, es una falsedad, es un engaño. Que lleve este sobre y traiga tanto, que tome este tarro y traiga tanto, que va a pactar con Dios, porque Dios intercambia milagros por dinero. Eso no es cierto. Lo que sí hay que decir es que la fe se muestra por las obras. Y en muchos casos, una de esas obras es dar dinero. Repito, lo que sí hay que decir es que la fe se muestra por las obras. Y en muchos de esos casos, la obra de la fe tiene que ver con dar dinero, tiene que ver con ser generoso con la obra de Dios, tiene que ver con no escatimar, tiene que ver con no ser tacaño para con Dios. Pero en ese caso, sigue la regla, sigue la norma, sigue la ley. El Señor no está intercambiando en ese caso milagros por dinero. El Señor estará intercambiando milagros por lo que mueve al cristiano a dar ese dinero. ¿Y qué es lo que mueve al cristiano a dar ese dinero? De manera que si cuando usted da su dinero, a usted lo está moviendo eso, ¿qué es eso? Muy bien, la fe, pues entonces está sembrando correctamente, está dando correctamente, porque lo que le mueve es la fe. Y la fe no le avergüenza. La fe es la obra manifiesta. En ese caso, el dinero. El Señor no le estará intercambiando milagros por lo que usted depositó en un sobre, sino estará intercambiando milagros, respuestas por lo que le está moviendo a colocar dinero en un sobre, que es la fe. ¿Estamos claros con esto? Este es el verdadero evangelio de la prosperidad, porque es es el evangelio de la prosperidad espiritual. Es el buscar ser ricos, pero primeramente ricos ¿en qué? Dios escogió a los pobres de este mundo para que fuesen ricos en fe. Como se le dice en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, tú eres pobre, pero eres rica. Pobre económicamente, pero rica en cuanto a la fe. Lo importante es en el reino de los cielos pertenecer a un alto estrato, es decir, tener mucha fe, porque eso va a definir la calidad de vida espiritual
y con el tiempo la calidad de vida física material que yo voy a tener. Porque la fe lo transforma todo. La fe lo cambia todo. Hasta el momento, ¿está claro o está confuso? Responda usted, por favor. ¿Está claro o eso está más confuso? ¿Esto está más enredado? Santísimo Dios, yo no entiendo esta clase ni las demás. Bendito Señor, estoy aquí solamente por respeto y por diplomacia, porque por mí ya hoy he salido corriendo hace rato porque yo no entiendo nada de lo que se me está diciendo. ¿Está claro o está confuso? ¿Está claro? Carito todo, está carito, todo está carito. Sí, pero la pregunta es si está clarito. Es broma, es broma, es broma. Muy claro, claro, muy claro, claro, está claro, para mí muy claro. Bueno, excelente, muy bien, gloria a Dios. Gloria. Ahora, el versículo 4 dice, pero al que obra, entonces volvemos al asunto. El judío dice, no, no es por fe, es por obras. Pablo dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por supuesto, eso se entiende muy fácil, ¿no? Se habla de un salario y se habla de una deuda. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, o sea, como regalo, porque no ve que está obrando, está trabajando, sino como deuda. Entonces, haga de cuenta que usted trabajó una semana, no sé cada cuánto le paguen, pero trabajó una semana, 15 días, 20 días o un mes. Y trabajó. Haga de cuenta que le pagan semanal. A los 8 y haga de cuenta que le pagan el sábado a mediodía. Usted trabajó todos los días, cumplió el horario y cumplió los objetivos. Cuando llega el sábado a mediodía, vienen con el dinero y le dicen a usted, tómele regalo. ¿Qué pasa en su cabeza? Usted no acepta que le digan que eso es un regalo. No, ¿cuál regalo? Usted a mí no me está regalando, exacto, no es regalo. Usted a mí no me está regalando nada. ¿Cómo así que no le estoy regalando? No, no, señor. Usted no me está, exacto, no es que yo lo trabajé. Como me dice a mí que esto es un regalo. Si es de gracia, yo le estoy dando un sueldo de gracia. Es puro regalo. No, yo lo trabajé. Si yo lo trabajé, eso que usted me está pagando es lo que usted me adeuda, lo que usted me debe. Esto no es un regalo. Esto no es gracia, porque yo lo trabajé, yo obré y aparece el concepto de yo me lo gané. Yo me lo gané. Dese cuenta que la obra excluye la gracia. El trabajo excluye la gracia. El salario excluye la gracia. El sueldo, la paga, excluye la gracia. Pablo está diciendo, si ustedes siguen diciendo que Abraham fue salvo por las obras, entonces no pueden hablar de gracia. No pueden hablar de un regalo. Tampoco pueden hablar de misericordia. Tendrán que hablar de algo que usted se merece ante Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, claro. Y el versículo 5 dice, mas al que no obra, o sea, no trabajó, no trabajó. No, pues si no trabajó, ¿qué? Miren, el versículo 4 estábamos alegando, ¿no? ¿Cuál regalo? No ve que yo lo trabajé, no ve que yo me esforcé, no ve que yo le cumplí, no ve que yo estuve acá, no ve que hay un contrato. Usted me está pagando lo que usted me debe. Ese es su deber, ese es mi derecho. Pero el versículo 5 habla ahora del otro caso. Pero al que no obra, o sea, el que no trabajó, ¿ese qué? Pues en la justicia, mire, en la justicia, pues no puede haber pago. ¿Cómo se le ocurre? Si no trabajó, ¿cómo le vamos a pagar? Si no madrugó, ¿cómo le vamos a pagar? Si no trasnochó, ¿cómo le vamos a pagar? Si no sacrificó, si no se partió el lomo, ¿cómo le vamos a pagar? No se le puede pagar, ¿cierto? En la justicia. Justicia. Porque la justicia le da a cada uno lo que cada uno se merece.
Pero dice el texto en el versículo 5, porque recuerde que está hablando de gracia, mas al que no obra, sino cree. Este no tiene obras, no tuvo un trabajo, no tuvo un buen comportamiento, no tuvo una buena conducta, pero creyó, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea en Dios, o sea en Cristo. Este dice, yo soy impío, mis obras no alcanzan, pero yo creo en Cristo. ¿Qué pasa ahí? Dice, su fe le es contada, o sea, se le cuenta. ¿Se le cuenta? Sí. ¿Se le paga el salario? Pagar, no porque pagar es una deuda que el otro merece. Pagar es algo por lo cual, el sueldo es algo por lo cual el otro trabajó, este no trabajó. Sin embargo, se le da. Haga de cuenta lo siguiente. Son 500.000 pesos. Usted trabajó una semana y le dieron 500.000 pesos. Usted la trabajó. El otro no trabajó y le dieron 500.000 pesos. ¿Cómo le parece? Uno trabajó toda la semana, le dieron 500.000 pesos. El otro no trabajó, le dieron 500.000 pesos. ¿Cómo le parece? Alguno dirá injusto, otro dirá gracia, pero a esto le falta un pedacito. ¿Cuál es el pedacito? Que aquel que se jacta de que trabajó toda la semana, realmente no trabajó. No trabajó, porque ese trabajo se refiere a una buena conducta, se refiere a un buen comportamiento. Este viene con supuestamente una buena conducta, supuestamente un buen comportamiento, a alegar que le paguen el sueldo que sería la salvación. Y resulta que no le pueden pagar el sueldo. No le van a pagar el sueldo porque ni trabajó ni cree, ni obró ni creyó, ni buena conducta ni fe. No le van a pagar el sueldo. El único que va a recibir es el segundo, el del versículo 5, no el del versículo 4. ¿Por qué el del versículo 5? Porque del versículo 5, que pertenece al montón que no trabajó, pero que se las da y que sí, por lo tanto, merecen sueldo, este reconoce por la operación del Espíritu Santo, reconoce que es un impío, que necesita justificación y que si va a recibir algo de Dios, tendrá que ser por gracia. Que si va a recibir algo de Dios, tendrá que ser como regalo, porque no trabajó, porque no tiene buena conducta, porque no tiene buen comportamiento y porque no merece paga. Lo único que merece es la condenación eterna, el lago que arde con fuego y azufre. Pregunta, ¿qué hace Dios con una persona que viene con el corazón del individuo del versículo 4, creyendo que merece? ¿Y qué hace Dios con una persona que viene a él con el corazón del personaje del versículo 5, creyendo que no merece nada, pero con los brazos abiertos por si el Señor le quiere regalar algo? Seamos como los del versículo 5. Entendamos que no podemos reclamarle a Dios, exigirle a Dios, demandar a Dios, decretarle a Dios, darle órdenes a Dios, sino más bien con la conducta de una persona que entiende que en los asuntos del reino todo es por gracia, todo es regalo, todo es amor, todo es misericordia. Acerquémonos con fe, mucha fe, la misma fe que Él nos dio y que por su gracia crece en nuestro espíritu, porque es la única manera de poder recibir grandes cosas de nuestro Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy, por la exposición de los versículos, cada palabra hoy dicha, cada palabra predicada, mi Señor. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor,
Pido que esta palabra penetre lo más profundo de mi ser, Señor. Que vengas tú, mi Señor, a ministrar mi vida, a edificarla completamente, a sacarla adelante. Que yo pueda crecer en fe, Señor. En fe, porque es lo más importante, Señor. El tener una fe gigante, una fe enorme. Toma tú el control de mi noche, toma tú el control de mi descanso, toma tú el control de mi mañana, de ese sábado. Y yo te quiero rogar, mi Dios, por cuanto ya creo que ya extendió la invitación y a veces hasta uno se agota de invitar a la gente. Y la gente se agota de que le estén recalcando y repitiendo la invitación. Prefiero pedirte a ti en esta noche que tú produzcas así el querer como el hacer, para que cada uno de mis hermanos y hermanas